Bien, hermanos, ok, estamos reunidos acá nuevamente para continuar con la serie que nosotros venimos analizando, ¿verdad? Y que es muy importante conocer porque cada clase se va explicando cada vez más en la próxima que sigue. Y yo digo, hermanos, eh, Dios quiera y Dios lo permita que podamos llegar a las 100 clases. Pero si llegamos a las 100 clases de esta serie, ténganlo por seguro que al menos en Argentina o en el norte argentino no se van a levantar más esas personas raras, místicas y que parecen buenitas y que con palabras amables y sutiles engañan los corazones de los simples. Hermanos queridos, a nosotros ahora nos toca estudiar la serie que hemos llamado Los falsos profetas en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, entrantes, permanecientes, salientes y o externos, que se introducen o que introducen herejías, atacan la sana doctrina y arrastran discípulos tras sí para formar grupos sectarios en donde ellos mismos, los falsos profetas, los falsos exorcistas y los falsos hacedores de milagros, son líderes sectarios con métodos de coerción para dominar esos grupos. Y creo que si llegamos a las 100 clases, ni van a querer aparecer ni por la calle, porque como yo ya dije que están en la lista negra, y ya lo saben cientos de hermanos y pastores qué es lo que hacen y qué es lo que predican, queriéndose hacer que tienen una luz súper, hiper especial, nosotros vamos a mostrar con la Biblia que nosotros también manejamos la luz con la palabra de Dios y la mostramos. Ahora bien, el título de la clase para los que estudian profundamente y les gusta anotar en estas horas que hemos separado para estudiar la Biblia, ¿sí?, es la clase número 86 Ultra Premium. Repito, clase número 86 Ultra Premium, que dice Mateo 7, 21 al 23, no profetizamos, enseñamos en tu nombre, pésimos intérpretes de la profecía bíblica. Subtítulo, profetas alarmistas con delirio místico escatológico paranoico. Repito, subtítulo, profetas alarmistas con delirio místico escatológico paranoico. Y nosotros, hermanos, habíamos estudiado y estamos estudiando y seguimos estudiando lo que es el tiempo de angustia previo. Y si bien es cierto, hay 3 tiempos de angustia: el tiempo de angustia previo, que se da durante el tiempo de gracia; el tiempo de angustia propiamente dicho, que se da después del fin del tiempo de gracia; y el tiempo de angustia para Israel, para Jacob, para el pueblo de Dios, para la iglesia adventista, que se da en tercer lugar y que está ubicado dentro de la sexta plaga, en comenzando la sexta plaga, en apareciendo el falso Cristo, en influenciando el falso Cristo y en dictando las naciones el decreto de muerte universal, fijando una fecha definida para muerte y destrucción de los adventistas del séptimo día, si no renuncian a su religión y a su observancia sabática y a la observancia del domingo, para ser muertos, destruidos y raídos de la tierra, ellos y su religión. Entonces, hermanos, hay 3 tiempos de angustia. Y por no conocer esos 3 tiempos de angustia, es que la gente no le está prestando atención al decreto dominical que pronto se debe decretar
sobre nosotros, ¿sí? Entonces, hermanos, habíamos visto que en el tiempo de angustia previo es un gran bloque, ¿sí? Es el primer gran bloque y que contiene un montón de acontecimientos proféticos, por supuesto, ya sin una fecha para fijar, pero yo les nombré los 7 más principales, que son oír guerras y rumores de guerras. Segundo, levantarse nación contra nación. Tercero, levantarse reino contra reino. Cuarto, y esto es importante, decreto de la ley dominical. Quinto, zarandeo. Sexto, lluvia tardía. Y séptimo, predicación mundial del Evangelio. Como para que tengan una idea y nadie les venga a decir a ustedes que ustedes no saben, que ustedes no estudiaron, que ustedes no dedicaron tiempo a estudiar la Biblia, que solamente estudian poco. No, ustedes muéstranle que tienen clases bíblicas que han bajado a sus computadoras, a sus dispositivos de memoria, de almacenamiento, a sus móviles, a sus celulares, y que las tienen ahí en caso de que tengan que repasar o anotar los fundamentos que nosotros estamos dando. Entonces, hemos visto 7 acontecimientos, por lo menos en el tiempo de angustia previo, que se tienen que cumplir hasta que llegue el fin del tiempo de gracia. Y noten lo que nosotros vamos a estudiar hoy, hermanos, hoy. Ya hemos visto el punto número 1, es que íbamos a oír de guerras y rumores de guerras. Eso se está cumpliendo. Punto número 2, se está levantando nación contra nación. Eso lo estamos viendo. Punto número 3, se está levantando reino contra reino. Eso lo estamos viendo ahora. Punto número 4, ¿qué sigue? Y me estoy llevando por Mateo capítulo 24, ¿no? Me estoy llevando por Mateo capítulo 24. El punto número 4 es el decreto de la ley dominical. El punto número 5 es el zarandeo. El punto número 6 es la lluvia tardía. Y el punto número 7 es la predicación mundial del Evangelio o el fuerte pregón en alta voz del mensaje del tercer ángel, ayudado por el otro ángel que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Bien ahí, hermanos. Resulta que los primeros 3 ya lo hemos visto. Pero ¿saben lo que anuncia esta clase predictiva que yo le estoy dando ahora? Perdonen, y de nuevo les vuelvo a pedir perdón porque la clase sea tan larga, ¿sí? De nuevo les vuelvo a pedir perdón como les pedí la clase anterior. Pero si no me explayo más, ustedes no van a entender nada. Entonces, el punto 4, redondeando aproximativamente, es cuando se decreta la ley dominical. Y ahí nomás pasa rápido el zarandeo y desciende la lluvia tardía. Por eso, hermanos, vamos a repasar el punto, ¿sí? Vamos a repasar el punto número 1, 2 y 3. Guerras y rumores de guerras, nación contra nación y reino contra reino. Entonces leemos Mateo capítulo 24, versículo 4 al 7. Entonces nosotros vamos a la Biblia, ¿sí? Bien analíticos. Vamos a Mateo capítulo 24 para hacerlo simple, no nos compliquemos mucho. Entonces, en Mateo capítulo 24 leemos los versículos 4 al 7 y dice lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe.
aquí es cuando va a empezar el tiempo de angustia previo durante el tiempo de gracia, un tiempo antes de que finalice el tiempo de gracia. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 6. Y aquí viene el tema, hermanos, a ver si ustedes se dan cuenta, porque esta clase va a iluminar incluso la clase anterior, donde voy a explicar cosas que no expliqué la clase anterior. Por eso estoy tocando el tema de las guerras parciales del tiempo de angustia previo. Repito, estoy tocando el tema de las guerras parciales del tiempo de angustia previo. Entonces dice el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Mas aún no es el fin. Mas aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares. Y noten lo que dice el versículo 8, a ver si se dan cuenta, y a ver si tienen discernimiento espiritual sobre el discernimiento doctrinal que ya debieran estar ejerciendo con gran habilidad. El versículo 8 dice: todas estas cosas principios de dolores son. Todas estas cosas principios de dolores son. Y ahora ahí nomás lo paro yo al texto. Y explico el punto 1, el punto 2 y el punto 3 del tiempo de angustia previo. Y ahí nomás me salto al punto número 6, que es la lluvia tardía, y leo Mateo capítulo 24, versículos 13 y 14. Noten cómo leo Mateo capítulo 24, versículo 13 y 14, y dice así: mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino, en todo el mundo. Y para que sea predicado en todo el mundo es porque tiene que tener la potencia del Espíritu Santo, por testimonio a todos los gentiles. Para que sea predicado por testimonio a todos los gentiles es porque tiene ya la recepción de la lluvia tardía en la estación tardía. Y entonces vendrá el fin del tiempo de gracia, que es otro tiempo de angustia. El tiempo de angustia propiamente dicho, donde caen las 7 plagas, donde se arma la conflagración general de las naciones, que es una guerra híbrida y mundial, y en donde habrá catástrofes naturales y sobrenaturales. Y noten cómo yo expliqué el punto 1, el punto 2, el punto 3, me salté el punto 4, el punto 5, y ahí nomás, hermanos, expliqué el punto número 6, que es la lluvia tardía. Bueno, si yo voy ahora, y a ver si ustedes, voy a probar su discernimiento espiritual que ejercen sobre el discernimiento doctrinal. En el libro Primeros Escritos, página 33 y 34, ¿sí?, dice lo siguiente: noten que en el tiempo de angustia previo está, primero, oír de guerras y rumores de guerras. Segundo,
se levantará nación contra nación. Tercero, se levantará reino contra reino. Cuarto, se decreta la ley dominical. Quinto, el zarandeo. Sexto, la lluvia tardía. Y séptimo, la predicación mundial del Evangelio o el fuerte pregón del tercer ángel. ¿Se entiende? Bueno, ahora noten, a ver si ustedes se dan cuenta que Dios es tan sabio que no te da todo servido, porque si no seríamos vagos y nos volveríamos vagos espiritualmente, nos volveríamos ociosos espiritualmente. Entonces, en Primeros Escritos, página 33 y página 34, dice lo siguiente. ¿Sí? Entonces, en la página 33, a ver si tú te das cuenta por qué yo expliqué el punto 1, 2, 3 y de ahí salté al punto número 6, que es la lluvia tardía, y nada más. Y bueno, y por default se entiende el punto número 7, que es la predicación mundial a todo el Evangelio. Pero ¿por qué no nombré el 4, que es la ley dominical? Bueno, en Primeros Escritos, página 33, dice así: vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, entonces yo ahora te muestro cuándo empieza el tiempo de angustia según Mateo 24. ¿Cuándo empieza el tiempo de angustia? Mateo 24, 8 y 9. Mateo 24, 8 y 9. Mateo 24, 8 y 9. En Mateo 24, 8 y 9 te muestra cuándo comienza el tiempo de angustia, durante el tiempo de angustia previo, durante el tiempo de gracia, y con qué evento comienza, y te lo dice clarito. En 2 versículos te lo dice clarito. En Mateo capítulo 24, versículo 8 y 9 dice: y todas estas cosas que les acabo de nombrar, principio de dolores son. Entonces, cuando sean los principios de dolores, cuando comiencen los principios de dolores, entonces, dice el versículo 9, os entregarán para ser afligidos. ¿Se entiende? Os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y noten que hasta el versículo 8 y 9 no se ha recibido la lluvia tardía, porque la lluvia tardía se la recibe en el versículo 13 y 14. ¿Se entendió? La lluvia tardía se la recibe en el versículo 13 y 14. Pero el principio del tiempo de angustia, que es el principio de dolores, comienza en el versículo 8 y 9 con persecuciones. ¿Sí? Entonces os entregarán para ser afligidos, para matarlos, para ser aborrecidos por causa del nombre de Jesús. ¿Y bajo qué causa? Bajo la causa de un decreto dominical que comenzará siendo nacional en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, en Mateo capítulo 24, versículo 8 y 9,
te muestra cuándo comienza el tiempo de angustia de Primeros Escritos, página 33. Entonces te lo vuelvo a leer. Y Dios lo salteó porque tenía que hacer un esbozo pequeño de todas las visiones que Dios le había dado a Elena de White. Entonces ella hace un esbozo pequeño en un libro pequeño sobre las visiones que había tenido, y ella lo pone todo comprimido y dice así: vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a Él. Y al empezar el tiempo de angustia, y al empezar el tiempo de angustia que comienza con guerras y se sella con un decreto dominical, porque justo ese es el momento perfecto para dar una ley dominical con persecución. Entonces aquí te está diciendo que al empezar el tiempo de angustia se está refiriendo a Mateo capítulo 24, versículo 8 y 9. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo. Fuimos henchidos del Espíritu Santo, lo cual significa que ahí se cumplió Mateo capítulo 24, versículo 13 y 14. Repito, ahí se cumplió Mateo capítulo 24, versículo 13 y 14. Fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Entonces noten que los 7 puntos del tiempo de angustia previo: primero, oír de guerras y rumores de guerras; segundo, levantarse nación contra nación; tercero, levantarse reino contra reino; cuarto, decretar el decreto dominical; quinto, el zarandeo; sexto, el recibimiento de la lluvia tardía, la recepción de la lluvia tardía; y séptimo, la predicación mundial del Evangelio o potente pregón del tercer ángel. ¿Sí? Estamos viendo que esos 7 puntos aparecen en Primeros Escritos, página 33. Pero es lógico que no puede mencionar los 7 juntos, ni tampoco puede mencionar todos, porque yo ya les enseñé que hay más de 7. Pero no me puedo poner a contar a todos los que hay en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, sino que les puse los principales. Pero justo Primeros Escritos, página 33, muestra que ellos fueron henchidos por el Espíritu Santo, o sea, recibieron la lluvia tardía y salieron a predicar más plenamente el sábado después de que comenzó el tiempo de angustia. Y Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 dice que comienza el tiempo de angustia cuando comienzan a perseguir al pueblo de Dios, porque no está contando el tiempo de angustia de los paganos, está refiriéndose al tiempo de angustia del pueblo de Dios y para el pueblo de Dios. Y lo que causa angustia para el pueblo de Dios es el decreto dominical nacional que los afecta a ellos y que a ellos les hace pasar angustia. ¿Se entiende, mis queridos hermanos? Entonces,
Si yo voy a la página 85 y 86, dice lo siguiente. Dice así, hermanos. Bien, en la página, yo les dije a ustedes, aquí está, hermanos. ¿Han anotado? Noten y anoten. En la página 85 y 86, también nombra los 7 puntos del tiempo de angustia previo, pero no los nombra todos, porque con nombrar los más principales, que son guerras, decreto dominical, lluvia tardía y predicación mundial del Evangelio con potencia del Espíritu Santo, ya es suficiente. Entonces noten, dice así, en la página 33 se lee lo siguiente: vi que el santo sábado es y será el muro separador entre el verdadero Israel de Dios y los incrédulos, así como la institución más adecuada para unir los corazones de los queridos y esperanzados santos de Dios. Vi que Dios tenía hijos que no conocen ni guardan el sábado. No han rechazado, dice, no han rechazado la luz referente a él, y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esta visión fue dada en el año 1847, cuando eran muy pocos los hermanos adventistas que observaban el sábado, y de estos eran aún menos los que suponían que su observancia era de suficiente importancia para trazar una separación entre el pueblo de Dios y los incrédulos. ¿Se entiende o no se entiende, hermanos? ¿Sí? Bueno. Ahora se comienza a ver el cumplimiento de esta visión. El comienzo del tiempo de angustia mencionado no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan. Mientras Cristo está en el santuario. En este tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, porque se ha dado la ley dominical, porque se ha recibido la lluvia tardía y porque se está predicando el Evangelio a todo el mundo y ya está por terminar la predicación, entonces dice, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, o sea, cuando estemos llegando al fin del tiempo de gracia, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. ¿Y qué enseña el tercer ángel? Que no adoren a la bestia,
ni a su imagen, ni a la aplicación de la marca de la bestia, que ya han surgido, que ya se han formado y que ya existen y que ya se han aplicado. En ese tiempo en que la bestia ya está sanada, en que ya está formada la imagen de la bestia y en donde ya se está aplicando la marca de la bestia, que es la ley dominical, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. De manera que, hermanos, es impresionante la concordancia de primeros escritos con lo que dice, hermanos, la clase número 86 Ultra Premium acerca de los 7 eventos más principales que constituyen el tiempo de angustia previo. Entonces, más o menos redondeando, ¿desde cuándo hasta cuándo, más o menos redondeando, se puede contar el bloque del tiempo de angustia previo? Si somos estrictos, tendríamos que redondear desde el decreto dominical hasta el fin del tiempo de gracia. Repito, si redondeamos, tendríamos que contar desde que se dicte el decreto dominical nacional en Estados Unidos hasta el fin del tiempo de gracia, cuando se esté terminando de predicar la obra de evangelización en todo el mundo. Pero resulta, hermanos, que yo tengo 2 citas extraordinarias del libro Maranata, 2 citas extraordinarias del libro Maranata que combaten a los falsos profetas que hay acá donde yo vivo, que dicen, ¿sí?, que dicen que no, que resulta que no va a haber ley dominical, ni persecución, ni nada, que recién va a haber ley dominical allá en la colita de la historia, en la 6ª plaga, cuando ya a nadie le importa. Bueno, voy a leer la página 162 de Maranata. Y en la página 162 de Maranata está el título que se llama Se entroniza la imagen de la bestia. Así como ustedes lo están leyendo. Se entroniza la imagen de la bestia. Entonces dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Y esto es espíritu de profecía, hermanos. Y cuando yo leí esta página 162, que se llama Se entroniza la imagen de la bestia, y que supuestamente debería corresponder con el 5 de junio, pero no sé si corresponde con el 5 de junio en otros libros de la misma casa editora que lo produce. El tema es que ahora la hermana Huay va a empezar a explicar ella, como testimonio del Espíritu de Dios, ella va a comenzar a explicar la página 162. Y yo me pregunto, ¿qué será lo que va a decir? Y yo me pregunto, la ley dominical primero y la lluvia tardía después,
se dan durante el tiempo de gracia, en el tiempo de angustia previo o después del fin del tiempo de gracia, allá en la sexta plaga. Entonces, hermanos, ¿a qué voy yo con esto, hermanos? ¿A qué voy yo con esto? Prepárense porque no quiero que se caigan de la silla, ¿sí? Vamos a leer el espíritu de profecía. Dice así: la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia. ¿Y qué es la imagen de la bestia? Lo que impone automáticamente la marca de la bestia, que es el decreto dominical. Entonces, vuelvo a leer para los que aquí en Tucumán se hacen los que no saben, se hacen los que no entienden, se hacen los que no leen y los que desechan el espíritu de profecía porque lo consideran que no es inspirado. Bueno, como a mí no me importa lo que digan ellos, a mí me importa lo que diga la Biblia y el espíritu de profecía, ¿sí? No me importa lo que digan ellos. Dice así: la imagen de la bestia, que es la que impone la marca de la bestia en el acto y que se sigue la una a la otra, primero la imagen de la bestia y segundo la marca de la bestia, dice: la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque constituirá la gran prueba, porque constituirá la gran prueba y esa gran prueba es durante el tiempo de gracia y en el tiempo de angustia previo, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá su destino eterno. ¿Y cómo se va a decidir su destino eterno? Sigamos leyendo el contexto inmediato posterior, que lo explica. En Apocalipsis 13 se presenta con claridad este asunto. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia y encima en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Todo eso durante el tiempo de angustia previo, o sea, durante el tiempo de gracia. Entonces se revela el poder milagroso, o sea, en los tiempos de la ley dominical. Entonces, en los tiempos de la ley dominical, dice acá, entonces se revela el poder milagroso y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar. No dice que intentase matar, no, sino que hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos,
se les pusiese una marca. Se les pusiese una marca. Se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 17, y todo esto durante el tiempo de gracia, y más específicamente el tiempo llamado el tiempo de angustia previo. Y ahora se pone peor. Noten qué impresionante. Noten qué impresionante, hermanos. Qué impresionante. Lo que yo voy a leer ahora. ¿Sí? Noten qué impresionante lo que voy a leer ahora. Estoy en la página 162 bajo el título Se entroniza la imagen de la bestia. Esta es la prueba, y de nuevo vuelve a mencionar la prueba, hermanos. Durante el tiempo de gracia y durante el tiempo de angustia previo. Dice así: esta es la prueba por la que deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Antes de ser sellados. Antes de ser sellados. El que recibe el sello de Dios es porque recibe la potencia del Espíritu Santo. Y el que recibe la potencia de la lluvia tardía del Espíritu Santo es porque fue sellado con el sello de Dios. Y todo durante el tiempo de gracia, más específicamente durante el tiempo de angustia previo. ¿Se va entendiendo, hermanos? La cita es irrefutable. Primero viene la ley dominical y segundo viene la lluvia tardía, y todo durante el tiempo de gracia y más específicamente durante el tiempo de angustia previo. Esta es la prueba, o sea, la marca de la bestia, que es impuesta por la imagen de la bestia. Esta es la prueba por la que deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Antes de ser sellados. Antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad al Dios mediante la observancia de su ley y negándose a aceptar un falso día de reposo, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Y recibirán el sello del Dios viviente. Y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el descanso dominical, recibirán la marca de la bestia. ¿Se acuerdan los que yo le enseñaba la vez pasada? Aquí es donde hay que cuidar el sello de Dios y es donde hay que cuidar el tema de la marca de la bestia. El que cuida el sello de Dios que ha recibido y lo cuida hasta el fin del tiempo de gracia se salva. En cambio, el que recibe la marca de la bestia y no se cuida y quiere seguir teniendo la marca de la bestia, entonces ese, si continúa recibiendo o teniendo la marca de la bestia, si hasta el fin del tiempo de gracia
inevitablemente se pierde. Inevitablemente se pierde, hermanos. Por eso dice clarito acá: los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el descanso dominical recibirán la marca de la bestia. Mientras se le mostraban a Juan las últimas grandes luchas de la Iglesia con las potencias terrenales, también se le permitió contemplar la victoria final y la liberación de los fieles. Mirando más allá del humo y el estruendo de la batalla, contempló a una hueste sobre el monte de Sión con el Cordero, llevando en vez de la marca de la bestia el nombre de su Padre escrito en la frente. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Con esta cita los mato a los falsos profetas de acá, de Tucumán, de Argentina o del norte de Argentina, que no aceptan que va a haber un decreto dominical. Bueno, que en realidad no es la iglesia, hermanos, no es la iglesia, sino un grupo sectario que anda por ahí siguiendo a un falso profeta. ¿Se entiende o no se entiende, hermanos? Entonces, aquí viene otra cita terrible, hermanos, otra cita terrible que da terror y que tendría que ver con el 20 de junio. Y es la página 177. Es la página 177. Y el título de la página de Maranata, porque estoy leyendo el libro Maranata, es la página 177 con el título que dice La ley invalidada en Estados Unidos. Así dice el título: La ley invalidada en los Estados Unidos. Y cita el Salmo 119, 126 que dice: Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, por favor, no se vayan a caer de espaldas con lo que voy a leer, ¿no? Dice así: vendrá el tiempo cuando la ley de Dios, en un sentido especial, será invalidada en este país, o sea, en los Estados Unidos de Norteamérica, cosa que tampoco creen muchas sectas. ¿Se entiende? Pero bueno, hoy por hoy solamente estamos estudiando el tiempo de angustia previo y todo lo que pasa en el tiempo de angustia previo, específicamente lo que más nos importa: la ley dominical primero y la lluvia tardía después. Que ese es el orden correcto, porque aquí se lo he invertido. Se pone la lluvia tardía primero y la ley dominical después del fin del tiempo de gracia, allá en la sexta plaga, cuando no tiene nada que ver, porque se confunde decreto dominical nacional en Estados Unidos con decreto de muerte universal y destrucción mundial en la sexta plaga por todas las naciones del mundo. Entonces, confunden dos decretos diferentes, uno dado durante el tiempo de angustia previo y otro dado durante el tiempo de angustia propiamente dicho en la sexta plaga. Entonces dice lo siguiente: vendrá tiempo cuando la ley de Dios, en un sentido especial, será invalidada en este país, los Estados Unidos. Los gobernantes de esta nación, mediante acuerdos legislativos,
pondrán en vigencia la ley dominical. Pondrán en vigencia la ley dominical. Pondrán en vigencia la ley dominical. Y entonces los hijos de Dios estarán en gran peligro. ¿Cómo? Y entonces los hijos de Dios estarán en gran peligro. Maranata, página 177, título La ley invalidada en los Estados Unidos. Noten que todo esto se da durante el tiempo de gracia y específicamente en ese bloque de tiempo que se llama el tiempo de angustia previo. Entonces dice así: mediante acuerdos legislativos pondrán en vigencia la ley dominical y entonces los hijos de Dios estarán en gran peligro. Se dan cuenta porque los falsos profetas y los falsos maestros que creen saber Biblia, ¿sí?, que creen saber teología, que creen saber apologética, que creen saber doctrina bíblica sistemática, que creen saber sana doctrina, les falta muchísima lectura, hermanos. Dice así: cuando esta nación, mediante sus asambleas legislativas, promulgue leyes que arrojen las conciencias de los hombres, noten, cuando esta nación, mediante sus asambleas legislativas, promulgue leyes que arrojen las conciencias de los hombres en fe que tienen que ver con sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo, y haciendo uso de un poder opresor contra los que guarden el séptimo día, la ley de Dios habrá sido invalidada en este país. La ley de Dios habrá sido invalidada en este país. Cuando la tierra que el Señor proveyó como asilo para sus hijos, a fin de que pudieran adorarlo de acuerdo con los dictados de su conciencia, la tierra sobre la cual durante largos años ha estado extendido el escudo de la omnipotencia, la tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la pura religión de Cristo, cuando esa tierra, por medio de sus legisladores, abjure de los principios del protestantismo y ceda el paso a la apostasía romana para que pisotee la ley de Dios, entonces se manifestará toda su influencia y su poder del lado del papado. Repito, hermanos, repito. Cuando esa tierra, por medio de sus legisladores, abjure de los principios del protestantismo y ceda el paso a la apostasía romana para que pisotee la ley de Dios, entonces se manifestará la obra final del hombre de pecado, o sea, el papado. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado. Mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma.
reviviendo su tiranía, reviviendo su opresión de las conciencias, entonces habrá llegado el momento en que Dios actúe poderosamente para vindicar su verdad. Y yo pregunto, ¿cómo llegará el momento en que Dios actúe poderosamente para vindicar su verdad? Te contesto la pregunta. Te contesto. A mí me dejó choqueado lo que sigue diciendo la página 177. Dice el profeta: vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la grande Babilonia. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Cuándo Dios se acuerda de las maldades del hombre de pecado? Cuando hace decretar la ley dominical. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, 2, 4 y 5. ¿Cuándo llegan sus pecados hasta el cielo?, dice la hermana White. ¿Cuándo llegan sus pecados hasta el cielo? Cuando la ley de Dios sea finalmente invalidada por medio de la legislación. Entonces la crisis del pueblo de Dios le proporciona a éste la oportunidad de mostrar quién es el gobernante del cielo y de la tierra. Mientras un poder satánico está conmoviendo los elementos desde abajo, Dios envía luz y poder a su pueblo para que el mensaje de la verdad pueda ser proclamado a todo el mundo. Hermanos queridos, la página 177 del libro Maranata, cuyo título dice La ley invalidada en los Estados Unidos de Norteamérica, dice que primero viene la ley dominical nacional y que segundo viene la lluvia tardía del otro ángel de Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, 2, 4 y 5. ¿Cuándo llegan sus pecados hasta el cielo? Cuando la ley de Dios sea finalmente invalidada por medio de la legislación. Entonces, la crisis del pueblo de Dios le proporciona a éste la oportunidad de mostrar quién es el gobernante del cielo y de la tierra. Mientras un poder satánico está conmoviendo los elementos desde abajo, Dios envía luz y poder a su pueblo para que el mensaje de la verdad pueda ser proclamado. Pueda ser proclamado a todo el mundo.
La página 177 te muestra clarito que durante el tiempo de gracia y específicamente en el tiempo de angustia previo, se da primero la ley dominical y segundo la lluvia tardía. O sea que si comparamos primeros escritos, páginas 33 y 34, primeros escritos, páginas 85 y 86, Maranata, páginas 162, 177 y un montón de citas más que yo tengo para mostrarles, en las próximas clases siguientes, ustedes se van a dar cuenta de algo, hermanos. Se van a dar cuenta de algo. Que el tiempo de angustia previo existe y tiene un inicio y tiene un final, y que durante ese proceso del tiempo de angustia previo tienen que producirse un montón de acontecimientos proféticos, entre ellos el decreto dominical, la lluvia tardía y la predicación mundial del Evangelio hasta el fin del tiempo de gracia. Yo me pregunto, ¿cómo vas a refutar estas claras citas bíblicas y del espíritu de profecía? ¿Cómo vas a refutar lo que está escrito en esta clase predictiva 86 Ultra Premium? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a borrar los versículos? ¿Vas a borrar páginas enteras de primeros escritos y de Maranatá? ¿Vas a tacharlas porque no te gustan? ¿Porque no las entiendes? ¿Porque no te gustan? ¿O porque no las sabes explicar? ¿O porque no logran encajar en tu comprensión de la secuencia profética? Hermanos queridos, esto para mí es impresionante, impresionante. Y si nosotros, hermanos, vamos ahora a Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, dice así. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 13, y leemos, hermanos, desde el versículo 14 al 17, porque ahí está el decreto dominical impuesto por ley, o sea, la marca de la bestia. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 al 17, refiriéndose a la dinámica y actuar de la segunda bestia, dice así: y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia. Noten que primero se tiene que hacer y se tiene que formar la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y una vez que se forme la imagen de la bestia, tal y como lo dice Apocalipsis 13, en el contexto de la segunda bestia, dice entonces: y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable. Para que la imagen de la bestia hable. Para que la imagen de la bestia hable. Y hará que cualquiera que no adoraren a la imagen de la bestia sean muertos. Sean muertos. Sean muertos. ¿Y qué más hacía la imagen de la bestia? Y esto es lo que muchos no entienden porque no dedican mucho tiempo a estudiar la Biblia, ni mucho menos dedican mucho tiempo a enseñarla. En el versículo 16 y 17 dice que la imagen de la bestia y hacía que a todos, a los pequeños y grandes,
ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, que es la marca de la bestia. ¿Quién impone la marca de la bestia según todo lo que yo le vengo enseñando en estas clases largas a ustedes? ¿Quién impone la marca de la bestia? La imagen de la bestia. Por eso es que primero es necesario que se forme la imagen de la bestia para que automáticamente aplique la marca de la bestia. Entonces noten lo que hace la imagen de la bestia una vez que sea formada. Versículos 16 y 17. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Todo eso durante el tiempo de gracia y más específicamente en lo que nosotros llamamos el tiempo de angustia previo. ¿Y cómo dice la última parte de Apocalipsis capítulo 13, versículo 5? Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren a la imagen de la bestia sean muertos. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. En Apocalipsis capítulo 20, ¿sí? Dice, hermanos queridos, el versículo 4 y 5. En Apocalipsis capítulo 20 dice el versículo 4 y 5. ¿Cómo dice el versículo 4 y 5? Dice así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados. ¿Cómo? Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora bien, para que ustedes vean la secuencia perfecta de las Sagradas Escrituras, vamos a leer, ¿sí?, la segunda parte del versículo 4. La segunda mitad del versículo 4. Dice así: y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que hay gente que va a morir y va a ser mártires por no aceptar la marca de la bestia. Pero no te has dado cuenta de algo. No te has dado cuenta de algo. Volvamos a leer. Segunda mitad del versículo 4. Y que no habían adorado a la bestia, primero. Segundo, ni a su imagen. Y tercero, y que no recibieron la marca o señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Y qué precisamente decía el mensaje del tercer ángel? Vamos a Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, versículo 9.
en Apocalipsis 14, versículo 9, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice lo siguiente, hermanos. Hablando del mensaje del tercer ángel y de lo principal que menciona el mensaje del tercer ángel, dice lo siguiente. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora, primero, a la bestia, segundo, a su imagen, y tercero, y toma la señal en su frente o en su mano, este será tal y tal y talmente castigado. ¿Ven que el orden es perfecto? Tanto lo que dice el mensaje del tercer ángel es lo que obedecieron los mártires de Apocalipsis capítulo 20, que resucitaron en la resurrección especial y que van a reinar con Cristo durante 1000 años. Entonces, yo les pregunto a los falsos profetas de acá, ¿en dónde han estudiado Biblia? ¿En dónde han estudiado el espíritu de profecía? ¿Ven lo que pasa cuando se desecha el espíritu de profecía? Cuando se desecha el espíritu de profecía, cuando se desecha una parte del espíritu de profecía, después se termina desechando todo el espíritu de profecía. Y después se termina desechando partes de la Biblia. Y después toda la Biblia. Y después finalmente el alma va bajando derecho hacia la ruina y la destrucción eterna. ¿Ven lo que pasa por haber dejado de lado lo que dice el testimonio del Espíritu de Dios, el testimonio de Jesucristo, el espíritu de profecía? Y claro, los adventistas, que son superficiales, que estudian poco, o que estudian mal, o que no estudian, se dejan llevar por lo que enseña un falso profeta y un falso maestro y no sueñan con peligros. No sueñan con peligros. Hasta que de pronto le va a caer encima la ley dominical y a esos que trataban de vivir una vida tranquila, cómoda, feliz, de familia Ingalls, se van a ver trastornados por las presiones del decreto dominical que se va a extender por todo el mundo. Y que tendrán que aguantar todas las presiones, el hambre, las cárceles, las torturas y los castigos de esa ley dominical para poder recibir el refrigerio de la lluvia tardía y terminar la obra en todo el mundo, porque solamente los que pasen la prueba de la ley dominical serán sellados con el sello del Dios vivo y estarán preparados para recibir la lluvia tardía. Hermanos, en esta clase más hemos descubierto de nuevo que sí existe un periodo profético importante incorporado en la secuencia profética que se llama el tiempo de angustia previo y que tiene un inicio, que tiene un fin, que tiene un proceso y que dentro de ese proceso tiene un montón de acontecimientos proféticos y cronológicos que se siguen uno a otro hasta el fin del tiempo de gracia. Así que hermanos, yo los dejo con este estudio, no los quiero cansar más y en la próxima clase vamos a seguir estudiando esto sobre el tiempo de angustia previo y los otros tiempos de angustia también. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos protegidos por el escrito está. Te damos gracias porque no nos hemos dejado engañar por las herejías que existen hoy en día y por personas que niegan partes de la Biblia y todo el espíritu de profecía. Y te damos gracias
porque tú estás haciendo que tu verdad triunfe y que el error, tarde o temprano, sea descubierto y su insensatez sea manifiesta a todos. Te lo agradecemos todo en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.